Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. El tema es la batalla del cristiano. Tal vez cuando usted empezó en los caminos de Dios, no le habían dicho realmente todo lo que iba a suceder en su vida. Tal vez le plantearon un panorama de todo paz, todo alegría, todo gozo. Su vida va a ser nueva, sus problemas se van a acabar y todo se va a arreglar, ¿verdad? Le pintaron un paraíso. Y son verdades que están escritas en la palabra de Dios, pero que para llegar a tenerlas necesitamos llevar un proceso. Y ese proceso es a través de la batalla. Usted se va a encontrar con enemigos que van a querer primeramente apartarlo del camino de la salvación. Dos cosas que usted tiene en su vida por las cuales usted no puede darse el lujo ni permitir que sea derrotado, y esas cosas son el perder su vida eterna y el perder el llamado que Dios le hizo, para lo cual Dios lo puso en esta tierra. Porque cuando Dios nos puso en esta tierra es para un propósito. No solamente nos mandó a esta tierra para ver qué iba a hacer de nosotros y que tuviéramos una buena vida, sino lo que Dios hace, lo hace en propósitos, ¿verdad? Y ese propósito es que al final nuestra vida sea productiva para el reino de Dios. Pero vamos a encontrar que hay enemigos que no van a quedarse quietos y van a haber adversidades. La palabra de Dios nos habla de que tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados. La palabra del Señor nos habla de que no tenemos que temer. Y si nos habla de todo eso es porque hay peligros, ¿verdad? Hay situaciones que nos pueden apartar de las cosas de Dios. Ahora, eso empezó, hermano, desde mucho tiempo atrás. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis para que veamos en el libro de Génesis, capítulo 3, que hay una batalla que se va a dar entre un mundo espiritual y un mundo humano. Nosotros pertenecemos al mundo humano, pero también pertenecemos al mundo espiritual. Entonces, en Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor le dice a la serpiente que se prestó para engañar al ser humano, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y no le está hablando al marido precisamente, ¿verdad? Yo creo que eso se ha malinterpretado. Le está hablando a la serpiente. Algunos maridos podrán parecer serpientes, pero no son la serpiente, ¿verdad? Eso hay que entenderlo bien. Dice, y entre la simiente, tu simiente y su simiente. Entonces, ahí fíjese que nos habla ya desde un principio, nos habla de una batalla que va a haber, desde un conflicto que va a haber. No podemos nosotros estar ajenos a saber que van a haber enemigos. Tenemos enemigos, ¿verdad? Antes teníamos enemigos que no valían la pena. Ahora tenemos enemigos que valen la pena luchar contra ellos, porque la recompensa es grande. Ahora, en Primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 18, mire lo que el apóstol Pablo le recomienda o le encomienda o le comisiona a Timoteo. Le dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Entonces hay una batalla que pelear. Hay una batalla que pelear.
Ahora, el asunto no es cómo empezamos las batallas, porque quiera usted o no quiera, usted ya está metido en la batalla. Ahora, ¿qué va a hacer ahora que usted ya está metido en la batalla? Tiene algunas opciones. Una de las opciones es salir corriendo, ¿verdad? Otra opción es quedarse y perder la batalla. Y la otra opción es ganar la batalla, ¿verdad? No sé cuál de esas opciones usted va a escoger, ¿verdad? Pero fíjese que aquí el siervo de Dios habla basado en su propia experiencia, porque algo que debemos de entender en la vida cristiana es que el que está arriba no puede exigirle al que está abajo algo que él no puede hacer, ¿verdad? Dios no nos puede exigir algo que él mismo no estuvo dispuesto a hacer, porque eso sería injusto, y Dios es justo. Ahora, si Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, ¿por qué será que le dijo, pelea la buena batalla? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y de aquí ya se estaba despidiendo el apóstol Pablo, ya estaba diciendo, yo ya me voy a ir. Algunos creen que Pablo fue arrebatado, otros pues dicen que simplemente murió, ¿verdad? Otros que fue un mártir. Bueno, sea como haya sido, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 7? Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces vemos que el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Entonces es importante que nosotros vayamos a la Escritura y veamos aún en las cartas que él escribió concerniente a las batallas que se van a dar. ¿Por qué? Porque él peleó la buena batalla y venció, triunfó. Fíjese que aún venció aún a la misma muerte, porque la muerte no pudo llegar a su vida antes de que él fuera un vencedor. Para Pablo la muerte, dice, fue ganancia. Yo creo que para nosotros la muerte es pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó antes de que nosotros llegáramos a ser vencedores. Ahora, vamos a ver, hermano, en Efesios, capítulo 6, algunos enemigos que vamos a tener, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver que hay enemigos espirituales, ¿verdad? Hay enemigos que no se ven con los ojos físicos, pero que son reales. En Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es solo contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces fíjese que aquí nos está hablando de batalla, de lucha. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, vemos ahí que dice el apóstol Pedro, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, entonces tenemos un adversario también, ¿verdad? El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe. Entonces, vemos que hay un enemigo que se llama diablo o Satanás o como usted quiera ponerle, es un adversario. Dice que él anda alrededor, ¿verdad?
Él anda metido en las iglesias, anda metido en los trabajos, anda metido en los hogares, anda metido en las recámaras, aún en lo más profundo de su alcoba. Ahí está el enemigo. ¿Qué está tratando de hacer? Devorarlo, destruirlo. Eso es lo que el adversario quiere. Pero esos son los enemigos espirituales, no los vemos. Pero no solamente hay enemigos espirituales que no los vemos, sino también hay enemigos que están dentro de nosotros. Y esos son los más terribles. Porque el enemigo no tuviera autoridad o no tuviera poder sobre nosotros si no hubieran enemigos internos. Una de las estrategias militares para destruir al enemigo es que el ejército logre meterse dentro de una ciudad y desde adentro atacar la ciudad. No sé si usted se recuerda de la historia de Troya, una leyenda, no se sabe si es cierta o no es cierta, pero era una ciudad que no podían conquistarla. Y entonces, por mucho que trataron los invasores de conquistarla, no pudieron. Entonces se ingeniaron algo, dijeron, bueno, la única manera va a ser poder entrar nosotros a la ciudad y desde la ciudad, ya estando adentro, vamos a poder destruirla. Pero ¿cómo vamos a poder entrar? Entonces se ingeniaron un plan y construyeron un caballo de madera. Usted sabe la leyenda, ¿verdad? Construyeron un caballo de madera enorme y adentro del caballo metieron soldados. Y entonces lo pusieron frente a las puertas de la ciudad y todos los barcos se fueron. Entonces los salieron a ver y ya no habían adversarios, solo vieron un caballo. Y entonces dijeron, qué bonito, mire, reconocieron que nosotros los vencimos y este es un homenaje que nos están dando. Es un trofeo que nos dejaron. Salieron y ya no vieron las naves y hicieron una fiesta, metieron al caballo a la ciudad, hicieron un gran alboroto, una gran fiesta y todo. Y bueno, en la madrugada, ya que todos estaban borrachos y ya estaban dormidos, bajaron los enemigos que ya estaban en el caballo y fueron a abrir las puertas. Y ya estaban de regreso otra vez las naves. Eso es algo que nos puede dar una lección a nosotros. Porque el enemigo, óigame bien, el mundo, Satanás, los demonios, no van a poder vencerlo a usted a menos que hayan áreas dentro de usted débiles. Entonces usted tiene que ver qué aliados tiene el enemigo dentro de usted. Entonces vamos a ver que en Romanos 7:18, Romanos capítulo 7:18, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿cuántos tienen carne? Y no está hablando de este cuerpo, sino está hablando de la naturaleza humana caída que hay dentro de nosotros. Esa naturaleza que todo ser humano trae. Desde que fue engendrado, ahí traía ya esa naturaleza de maldad, de perversidad, ¿verdad? Por eso a usted no le tuvieron que enseñar a hacer lo malo, ¿verdad? Usted se las ingeniaba, usted se las inventaba, ¿verdad? Usted pasaba ahí diciendo, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Verdad? Pensando maldades, ¿verdad? Algunas las hizo, otras no las hizo, se abstuvo, pero las pensó. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay una naturaleza. Entonces dice, yo sé que en mi carne no habita algo bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no está bien. Entonces, veo en el verso 23 otra porción muy interesante que dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente
y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos ahí que hay un enemigo dentro de nosotros. Ese enemigo se llama carne, o se llama el hombre viejo, o el hombre carnal, o el Adán caído, ¿verdad? Tiene muchos nombres, pero está hablando de esa naturaleza que nos incita, que nos seduce a vivir una vida de pecado. A eso se está refiriendo. Entonces, en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, 17, mire lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. ¿Se da cuenta ahí la batalla que hay? El espíritu, la carne, el espíritu. Dentro de usted está esa batalla. Su espíritu está luchando contra su carne. Fíjese que no estoy diciendo su alma, porque su alma es diferente. Está su espíritu, está su carne y está su alma en medio. Entonces, su espíritu está luchando contra la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere que su alma se doblegue a su espíritu. Y la carne está luchando contra el espíritu porque quiere que su alma se doblegue a la carne. Entonces hay una batalla, está en un ring ahí, ¿verdad? Y no es de 2, 3 caídas, esto es serio, hermano, ¿verdad? Esto es continuo. Entonces dice, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Fíjese qué interesante eso. ¿Por qué? Porque fíjese que la mentalidad humana dice, es que yo hago lo que se me da la gana. No. Usted no hace lo que se le da la gana. Usted hace lo que usted está obligado a hacer, ya sea por el espíritu o por la carne. Ajá. Ahora, usted decide si se somete al espíritu, si se somete a la carne. Ahora, aquí siguiendo en Gálatas, vamos a ver algunas áreas, fíjese, de las que se componen la carne. Porque la carne tiene áreas diferentes, unas de otras. Entonces dice, aquí en el verso 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Esa palabra sectarismo se puede traducir también herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, vemos entonces aquí que estas cosas, hermana y hermano, no nos van a dejar a nosotros crecer en las cosas de Dios, a menos que las venzamos. Cuando vamos a Lucas 8, después vamos a regresar aquí a Gálatas, pero vamos a Lucas 8, que me interesa que veamos esta porción. Lucas 8, 13. Aquí está hablando el Señor de la parábola que se llama la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador se trata de un hombre que sale a sembrar y en el terreno que siembra encuentra diferentes niveles. Encuentra el nivel de junto al camino, encuentra el nivel de donde hay piedras, luego encuentra otra área donde hay espinas y encuentra luego otros lugares donde la tierra producía una parte al 30%, otra al 60% y otra al 100%. Entonces, esto nos habla del corazón humano, de los enemigos que hay dentro del corazón humano, ¿verdad?
En los que están junto al camino, dice que la semilla que cayó junto al camino, dice que las aves del cielo vinieron y se comieron la semilla que estaba junto al camino. Esas aves representan el mundo espiritual, ¿verdad? Que son los que vimos en Efesios y las que vimos que es Satanás. Todo el mundo espiritual que está ahí está representado en las que están junto al camino. Pero ahora habla acerca de aquella semilla que cayó entre las piedras. Y en el verso 13 dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por un tiempo. Fíjese. Y usted se va a encontrar con mucha gente que creyó por un tiempo. Pero ¿qué pasó? No pudieron vencer estos enemigos. ¿Cuáles fueron los enemigos que no pudieron vencer? Los enemigos que hablamos de la carne. Fíjese, los enemigos de la carne. Lograron vencer por un tiempo los enemigos espirituales. Recibieron a Cristo y tal vez fueron liberados y tal vez hubo que hacer ahí una expulsión de demonios y todo el asunto, pero no vencieron sus áreas carnales. Dice aquí, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué pasa? Caen. Cuando viene la tentación, entonces caen. ¿Por qué cayeron? Porque no pudieron vencer sus áreas de la carne, ¿verdad? O sea, vino, por ejemplo, una situación externa, el enemigo les presentó una situación externa e hizo conexión con algo que estaba todavía activo dentro de nosotros. Por ejemplo, podemos poner tal vez un borracho, uno que fue borracho, que no fue libre todavía, no pudo vencer el dejar de ser borracho, tal vez dejó de tomar por un tiempo, pero nunca realmente renunció a ser borracho. Y eso es algo que debemos de entender. Usted no solamente debe de pedirle a Dios y renunciar a las cosas que hace, sino usted tiene que renunciar a lo que usted es, ¿verdad? Entonces, le ponen una botella. La botella no es el problema, ¿verdad? El problema es que hace conexión con lo que está dentro de uno. Entonces, al hacer conexión está esa atracción. Entonces, ¿qué pasa? Cae la persona otra vez, ¿verdad? Entonces, regresemos a Gálatas porque vamos a ver ahí en Gálatas algunos aspectos que tienen que ver, fíjese, y esto es interesante, algunos aspectos que tienen que ver con nuestra relación hacia los demás o nuestra relación a sí mismos. ¿Quiénes son los que están afectados en esto? Entonces vemos aquí en Gálatas capítulo 5 que hay situaciones que tienen que ver con situaciones espirituales o situaciones con Dios, ¿verdad? Dentro de las obras de la carne, vemos aquí en el verso 20, estamos en Gálatas 5:20, dice que hay idolatría, hay hechicería, y al final del verso 20 dice que hay sectarismos o herejías. Fíjense que cuando Dios creó el evangelio o planificó el evangelio, Él no creó sectas, Él no creó denominaciones. Hay un solo evangelio y ese evangelio está en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy nosotros vemos que hay denominaciones y las denominaciones, ¿qué es lo que hacen con el cuerpo de Cristo? Vienen a separar. Cuando somos un solo cuerpo. A mí no me importa de qué denominación es una persona. A mí lo que me importa nada más es si ya esa persona ha sido regenerada por medio de la sangre de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Si esa persona es hija de Dios porque ha pasado por el proceso bíblico, esa persona es mi hermana, es mi hermano. Y yo lo voy a amar como parte de mi familia. A mí no me interesa cuáles son sus creencias o sus no creencias, ¿verdad? Entonces, fíjese que vemos aquí tres áreas, por lo menos, que tienen que ver en lo que afecta con Dios.
O sea, algo puramente espiritual. Si usted quiere ponerlo, algo que afecta al espíritu, que son tres cosas. La idolatría, usted lo sabe. ¿Qué es la idolatría? Poner algo antes o a la par de Dios. Si usted pone algo arriba de Dios o a alguien arriba de Dios o lo pone a la par de Dios, eso es idolatría. Luego vemos que hay hechicería. Eso tiene que ver ya con un mundo de tinieblas, de conjuros y de invocaciones, recurriendo al enemigo para que el enemigo actúe, ¿verdad? Y usted sabe que eso es abominable a Dios. Y luego vemos lo que son los sectarismos o las herejías, ¿verdad? Todo aquello que no está guiado por el Espíritu Santo de Dios es una herejía. Todo aquello que no está respaldado por la palabra de Dios es una herejía. Herejía quiere decir, es algo que es un error doctrinal, ¿verdad? No importa que suene muy bonito, ¿verdad? Hay herejías que parecen muy buenas, pero que son humanas, ¿verdad? O que son diabólicas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que van a venir doctrina de demonios a quererle decir que no se case la persona o a quererle impedir que coma ciertos alimentos. Eso es una herejía y es doctrina de demonios. Parece muy saludable a veces, ¿verdad? Y no estoy diciendo con eso de que comamos todo lo que querramos, no, pero cuando ya se le dice, mire, es que si usted come esto, usted está desagradando a Dios. Entonces ya es una herejía. ¿Por qué? Porque Dios santificó todos los alimentos. Otra cosa es que le diga, mira, si usted come eso, lo que usted está haciendo es provocándose una enfermedad porque está dañando el cuerpo que el Señor le dio. Eso es muy diferente. Pero cuando yo le dicen que rompe tu relación con Dios, pues eso ya es una herejía, ¿verdad? O si tú haces algo que simplemente porque a alguien no le gusta, o que vayas a un lugar solamente porque a alguien no le parece, o que te juntes con alguien porque simplemente le cae mal a la otra persona y te dice, es que si tú lo haces ya estás tu relación con Dios se va a romper. Eso ya es una herejía, ¿verdad? Se te puede decir, mira, si haces esto, te va a afectar en esto, en tu vida, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado, lo que no está respaldado con la palabra de Dios y lo que no está guiado por el Espíritu Santo. Si está en la palabra de Dios, ya no es una herejía, hay que obedecerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Si el Espíritu Santo te está guiando a hacer algo, tienes que hacerlo. Solo asegúrate que sea el Espíritu Santo de Dios. Y ya vas a ir aprendiendo cómo oír la voz del Espíritu, vas a ir conociendo la voz de Dios que te va a ir hablando en tu corazón. Entonces, por lo menos 3 áreas veo yo aquí que tienen que ver con Dios, en la relación con Dios. Hay áreas, fíjese, que tienen que ver con nosotros, que nos van a afectar a nosotros. Las primeras áreas afectan nuestra relación con Dios. Las segundas áreas afectan nuestra relación con nosotros mismos. Y eso lo vemos aquí en el verso 21, donde dice que hay borracheras, hay orgías, y el final del verso 19 dice que hay sensualidad. Vamos a explicar un poquito acerca de eso. ¿Qué es? Primero, bueno, las borracheras creo que usted ya sabe qué es, ¿verdad? Ser borracho, ¿verdad? Ahora, eso tradúzcalo ahora no solamente a licor. Ahora hay pastillas, hay elementos para oler, todo lo que concierne a drogas, a aquello que te saca de tus sentidos, que te hace perder la noción, tu consciente. Eso se puede decir que es una borrachera, ¿verdad? No importa el elemento que uses para que eso se lleve a cabo. Luego vemos aquí que habla de orgías. Cuando hablamos de orgías, normalmente nosotros pensamos siempre en relaciones sexuales. Pero la palabra orgía va más allá de eso. La palabra orgía va a una acción donde no hay control. Esa es una orgía. Cuando ya no hay un control, entonces se vuelve una orgía. Eso puede ser, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y es buffet, ¿verdad?
y tú dices, bueno, tengo que desquitar lo que voy a pagar y te das una orgía de comida, ¿verdad? Esas son orgías, ¿verdad? Todo lo que lleva a un extremo, todo lo que lleva a un sobrepasarse de las cosas es una orgía. Algunos están llenos de orgías del fútbol, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que habla de exceso, entonces es una orgía, ¿verdad? Pero luego vemos en el verso 19, parte final, que dice la sensualidad. Hay gente sensual. ¿Qué quiere decir sensual? Para nosotros muchas veces la persona sensual es aquella que es ¿cómo se puede decir? Que llama la atención y camina de una manera muy sensual. No. Cuando la palabra habla de sensualidad, no está hablando solamente del ámbito sexual, sino está hablando del ámbito sentimental, donde nos habla de nuestros sentidos. Por ejemplo, hay gente que es muy sensual, o sea, todo se mueve por sus sentimientos. ¿Verdad? Todos son sentimientos, ¿verdad? Ya sea buenos o malos, ¿verdad? Pero son muy sentidos, ¿verdad? Cualquier cosa no puede uno tocarlos porque, es que ya sea que fue caricias y sienten algo tan especial, y si fue un toque así, es que me lastimó, me golpeó, ¿verdad? Entonces, esa es una persona sensual que todo lo exagera en sus emociones, ¿verdad? Es una persona exagerada en sus emociones. Entonces, una persona sensual va a ser muy afectada en sí misma. Entonces, vemos que estas tres áreas, por lo menos, nos afectan a nosotros personalmente. Y luego vienen las demás áreas que van a afectarnos a nosotros siempre, por supuesto, pero que van a afectar también a los demás. Por ejemplo, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, ¿verdad? Todo eso que hay dentro del cristiano, aun cuando ya nació de nuevo, tiene que renunciar a eso, ¿verdad? Tiene que dejar ese hombre viejo, esas obras de la carne. Entonces, fíjese que tiene que pelear, tiene que combatir, no puede nada más decir, no, pues es que yo así soy, ¿verdad? O conformarse y decir, no, pero es que él es peor que yo. No podemos caer en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor vino para restaurarnos totalmente. Tiene que haber un cambio rotundo en nuestra vida. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces, vemos ahí que las áreas que hay dentro de nosotros, que son las áreas de la carne, estoy hablando de la carne ahorita, eso es un enemigo terrible, ¿verdad? Entonces, usted debe de saber que tiene ese enemigo, ¿verdad? No se haga la santa palomita, ¿verdad? Uno de pastor siempre se da cuenta que la persona que viene a ministrarse con uno, la persona que viene a buscar ayuda, siempre es la víctima. Siempre es el que pobrecito, la pobrecita, ella no hace nada, él no hace nada, el otro es el villano, el otro es el perverso, ¿verdad? Y no lo dicen de esa manera, pero ¿sabe cómo se manifiesta? En su forma de que vienen a acercarse, ¿verdad? Y cuando viene una persona y empieza a hablar, por ejemplo, si es un matrimonio, y empieza a decir, es que fíjese que en mi matrimonio no está bien. ¿Y por qué no está bien? Y si es mujer, dice, pues es que fíjese que mi marido es esto, y no hace esto. Y ese es el problema. Y uno va con el esposo, y el esposo le pregunta, ¿cómo está tu matrimonio? Está mal. ¿Por qué está mal? Porque mi mujer es así, y no hace esto, y hace esto, y hace esto. Entonces, siempre vemos el problema en los demás.
cuando tú te presentas ante Dios, tú debes de ver que el problema eres tú. El problema no son los demás, el problema soy yo, ¿verdad? Entonces, no va a haber arreglo en mi vida hasta que yo acepte lo que yo soy y lo que yo tengo dentro de mí, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 10, vamos a hablar un poquito acerca de los enemigos que hay dentro de nuestra alma. Fíjese, ya hablamos acerca de los enemigos que es el hombre viejo. Y ese hombre viejo ahí está terrible, hermano, eso es terrible. Y es tan terrible, ¿sabe por qué? Porque se disfraza. Finge que es muy bueno, ¿verdad? Finge que nos quiere ayudar. Finge que nos quiere hacer un favor muy, muy bueno, ¿verdad? Y que quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Ese hombre viejo es terrible, pero una cosa es el hombre viejo. El hombre viejo nunca lo vas a poder cambiar. Oye bien, el hombre viejo nunca lo vas a poder cambiar. Eso sería como querer cambiar a un marranito, ¿verdad? Que tú lo mandes a una universidad al marranito y que le des unas clases a cómo ser limpio, a cómo bañarse todos los días, a perfumarse, ¿verdad? Después de salir el marranito de la universidad, ¿qué va a ir a hacer? A enlodarse, porque esa es su naturaleza. No se le puede cambiar al hombre viejo su naturaleza. Esa naturaleza va a estar ahí. Y va a estar ahí hasta el día que te mueras, ¿verdad? Eso es algo que tú debes de entender. Lo que vas a tener es dominio sobre el hombre viejo. Lo vas a tener subyugado al hombre viejo, ¿verdad? Pero no vas a poder cambiarlo. Al hombre viejo no se le puede cambiar. El asunto que tenemos es que nuestra alma es lo que somos nosotros, ¿verdad? Tú no eres el hombre viejo, tú eres un alma. Ahora, tu alma aprendió por muchos años a imitar al hombre viejo. Eso es diferente. Entonces, se le pegaron muchas cosas. Usted sabe que el ser humano es imitador por naturaleza, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta que tú haces gestos de tus hermanos, de tus papás, inconscientemente los haces. ¿Por qué? Porque eres imitador. Hasta incluso tal vez que te han dicho que si tú eres varón, dice igualito que su papá usted camina, ¿verdad? Y de repente cuando hablas por teléfono te han confundido y dices, ay, disculpe, pensé que estaba hablando con su mamá o con su hermana. ¿Por qué? Porque somos imitadores hasta en el tono de voz, ¿verdad? El cantadito que tenemos, ¿verdad? Lo imitamos. Somos imitadores. Entonces, nuestra alma imitó al hombre viejo en muchas cosas, ¿verdad? Y entonces el enemigo tomó posesión de nuestra alma. Ahora, nosotros debemos de ver que nuestra alma está compuesta de mente, voluntad y sentimientos. Fíjese que aquí ya estoy hablando de lo que hay dentro de tu alma. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Pero mira lo que dice en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces fíjate que Dios nos ha dado armas a nosotros, pero ¿para qué nos ha dado armas? Nos ha dado armas porque hay fortalezas dentro de nosotros. Fíjese que el enemigo hizo su fortaleza. Cuando un enemigo va a entrar a un país, lo primero que hace es hacer un fuerte, una fortaleza. Cuando los conquistadores de aquí de los Estados Unidos empezaron a avanzar
y se encontraron con diferentes tribus indígenas que los combatían, que los atacaban. ¿Qué era lo que hacían? Lo primero que hacían era construir un fuerte, ¿verdad? Y de hecho usted todavía va a encontrar fuertes. Cuando uno viaja aquí por el área de Arizona, de Nuevo México, uno encuentra fuertes, ¿verdad? Y tal vez usted lo vio en las películas de vaqueros y de soldados que los construían así de madera y ahí vivían los soldados. Entonces fíjese cómo el enemigo llegó a su vida, ¿verdad? Y lo primero que hace es poner fortalezas en su mente, ¿verdad? Entonces usted debe de saber que en su mente hay fortalezas del enemigo. Ahora, dice aquí que esas fortalezas son dos cosas. Son especulaciones y son razonamientos. ¿Cuáles son las especulaciones? Lo que usted se imagina. Yo me supongo esto. Yo pienso así. Y usted se pone a imaginar un montón de cosas. Y luego, razonamientos. Por eso la gente muy intelectual, y usted se va a dar cuenta que mucha gente que se siente muy de grados universitarios, les cuesta aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son fortalezas que el enemigo pone en su mente. Entonces, usted tiene que saber que en su mente hay enemigos. Cuando usted, por ejemplo, lee la palabra de Dios, pero usted la razona y dice, pero ¿cómo es posible? No puedo yo creer que el mar rojo se haya abierto, eso no es posible. Usted está razonando ahí, ¿verdad? Y ese es un enemigo para usted aceptar la palabra de Dios. Entonces, fíjese que en su mente hay enemigos. Hay enemigos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos enemigos? Especulaciones, razonamientos. Estamos hablando del alma de usted, ¿verdad? Ahora, en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, ¿ya lo tiene? Vamos a ver un enemigo que está en nuestra voluntad. Fíjense que estamos hablando de los enemigos que hay dentro de nuestra alma. El enemigo que está en nuestra alma nuestra alma consiste ¿de qué? De mente, voluntad y sentimientos. Solo estoy mencionando algunos nada más. No voy a pensar que digo, ya vencí estos, entonces estos son todos. No, estoy poniendo ejemplos nada más. Entonces, en Lucas 6:37, esto tiene que ver con la voluntad, un enemigo de la voluntad, que hay dentro de nuestra voluntad. Dice en el verso 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. Y esta palabra perdonad, fíjese que viene literalmente, quiere decir soltar. Soltar. O dar libertad, ¿verdad? Es interesante ver la palabra, porque eso significa la palabra perdonar. La palabra perdonar es soltar. Es soltar. Dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces, uno de los enemigos que hay en nuestra voluntad es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque el perdón, óigame bien, el perdón no es un sentimiento. O sea, el perdonar no es un sentimiento. Es una decisión de su voluntad.
No es que yo no siento perdonar. No, es que no quiere perdonar. Cuando usted va a perdonar a una persona es porque usted ya tomó la decisión de perdonar a esa persona. Entonces es interesante ver cómo el perdón no es un sentimiento solamente, sino va involucrada ahí, va involucrada la voluntad. Y el problema es cuando somos muy sensuales, que envolvemos ese problema ahí y decimos, es que no puedo, y empezamos a poner un montón de excusas, de pretextos, y decir, es que si usted viera todo lo que yo sufrí, todo lo que yo pasé, no quiere, simplemente no quiere. Ahora, lo tremendo es que Dios dice, si tú no perdonas, yo tampoco quiero. ¿Verdad? Miren lo que dice en en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 18. Porque decimos, es que, hermano, es que usted verá todos los años que yo sufrí. Bueno, Pedro estaba tal vez como usted y como yo. Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Fíjese qué tremendo. 70 veces 7. Ya son 490 veces al día. Porque por lo menos al día usted se pone a cuentas con Dios, ¿no? O se pone a cuentas al año, ¿no? ¿Se atreve a ponerse a cuentas al año, una vez al año con el Señor? ¿Verdad que usted se pone a cuentas todos los días con el Señor? Bueno, entonces, cada vez que usted va a pedirle, Señor, perdóname, el Señor te va a decir, ¿pero ya perdonaste tú a aquel? No lo perdona, yo no te perdono. Así de tremendo. Vamos a Lucas capítulo 11. Es que la voluntad es tremenda, hermano, tremenda. Verso 4, Lucas 11, 4. Mire lo que dice en la oración que usted aprendió de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aleluya. Y dice ahí, y luego dice, y no nos dejes caer en la tentación. Mire, si no le responde la primera oración, ¿usted cree que le va a contestar la segunda? Porque hay mucha persona caída, porque hay mucha persona que cae en la tentación. Fíjese cómo es de tremendo. La falta de perdón, hermano, la falta de perdón es terrible. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón nos lleva a 2 cosas. Nos lleva a tener un corazón lleno de amargura. Y esa amargura nos lleva a tener una vida de depresión. Fíjese, una persona que no perdona va a ser una persona amargada y esa amargura lo va a llevar a tener una vida de depresión. Fíjese que eso es tremendo. Entonces, es un enemigo bien terrible. ¿Por qué? Porque está en la voluntad. Fíjese que la voluntad es lo más, se puede decir, es el núcleo del alma. Si pudiéramos ponerlo todo es importante. La mente es importante, los sentimientos son importantes, pero si pudiéramos catalogar o ponerle un número a esos 3, la voluntad, hermano, está sobre esos otros 2. Eso es importante entonces. Entonces, la voluntad tiene ese enemigo, la falta de perdón. Entonces usted tiene que vencer ese enemigo. Ahora, vamos a ver qué problema hay, porque ya hablamos los enemigos que hay en nuestra alma, que es en la mente, hay en nuestra voluntad, ahora en nuestros sentimientos. ¿Cuántos tienen sentimientos? ¿Todavía tiene sentimientos usted?
Sí, ¿verdad? Vamos a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, en el verso 8, dice, siendo el hombre de doble ánimo. Mire qué interesante ahí. Inestable en todos sus caminos. Eso es tremendo. Hay gente que es de doble ánimo. O sea, sus sentimientos no están equilibrados. O están arriba o están abajo. ¿Por qué? Porque hay enemigos. Usted siempre tiene que estar con sus sentimientos bien arriba. Hablamos en el estudio anterior acerca del gozo, ¿verdad? De las fiestas del cristiano. No hay razón, hermano, para estar abajo. Sin embargo, ¿por qué hay personas que andan abajo? Porque andan en depresión. Andan deprimidas. Entonces, la depresión, óigame bien, es uno de los enemigos más fuertes que nuestros sentimientos tienen. Es una situación bien terrible, hermano, la depresión. Vamos al libro de Primera de Reyes. Y fíjese que la depresión, no vaya a pensar que solamente le llega a las ovejitas. No, la depresión le llega a todos, hermano. Primera de Reyes, capítulo 19. Está hablando aquí de uno de los profetas más poderosos que han visto el ser humano. Este hombre llamado Elías, fíjese que hacía descender fuego del cielo. Cuando venían enemigos, venían ejércitos a quererlo capturar, él solamente decía que baje fuego del cielo y los consuma. Y ahí se quedaban achicharrados, hermano. Como chicharrón. Mire qué hombre tan tremendo. Este hombre decía, no va a llover hasta que yo diga. Y no llovía, hermano. Y de ahí se volvió a aparecer a los 3 años y medio y decía, ahora va a empezar a llover otra vez. Y llovía. Mire qué hombre tan tremendo en Dios, hermano, en el respaldo de Dios. Pero mire lo que le pasó aquí a su vida. En el Primera de Reyes, capítulo 19, dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías, al profeta Elías, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo. Fíjese qué tremendo. Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba de Judá y dejó ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Un enebro era un árbol y pidió morirse. Mire, hermano, qué hombre este. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y acostándose debajo del enebro se durmió. Y aquí el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Yo le pregunto, si quería morirse, ¿por qué no se quedó en el lugar donde estaba para que Jezabel lo matara? ¿Verdad? Entonces, fíjense que aquí lo que pasó fue que le cayó una depresión. Este hombre, mire qué tremendo. Y usted como siervo de Dios que está siendo preparado a hacer, usted se va a encontrar con momentos de depresión. Ahora, ¿qué va a hacer cuando esos momentos de depresión lleguen a su vida? Ya hablamos. Se va a hacer como va a querer huir de esas situaciones, las va a querer vencer, pero no va a poder, o se va a levantar en el nombre del Señor y las va a vencer. Mire cómo este hombre llegó a vivir una vida de depresión. Ahora, en el Salmo 42, vamos a ver el Salmo 42, porque hermano, tenemos que hablar la realidad. La depresión es un enemigo fuerte para el alma. ¿Por qué? Porque ataca los sentimientos, ataca las emociones. Fíjese, ataca las emociones. El Salmo 42,
verso 6. Mire lo que el salmista dice, hermano. Dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Fíjese, está hundida. Está batida dentro de mí. Qué tremendo. ¿Se da cuenta? Y le estaba cantando a Dios. ¿Pero qué canto le cantaba? De depresión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los cantos que cantamos a veces, hermano. ¿Verdad? Que suenan muy bonitos y nos hacen sentir muy bien, pero son cantos que en lugar de levantarnos nos deprimen. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que cantamos. No es el tema de la alabanza, pero sí, porque es una arma para vencer. En otro estudio vamos a ver cómo vencer todas estas. Ahorita estamos viendo los enemigos. No quiero que salga deprimido usted. Venga al otro estudio para ver cómo usted va a salir de esa depresión, porque hoy vamos a hablar solo de los enemigos. Ahora, fíjese que la depresión tiene síntomas físicos. ¿Cómo puedo saber si estoy deprimido o si una persona está deprimida? Primero, es una persona que es atacada por el sueño. Solo durmiendo pasa. ¿Verdad? Segundo, se le va el hambre. ¿Qué fue lo que Elías hizo cuando estaba deprimido? Buscó un árbol, ¿dónde qué? Dormir. Y ni se preocupó en comer. Si el ángel no llega y lo despierta, no come, hermano. Otra cosa, otra situación externa es que su apariencia física no le importa. Se engorda, no se baña, no se rasura. Y no es porque se deje crecer la barba, ¿verdad? No es malo dejar de crecer la barba, sino, o sea, no se mantiene en un aspecto agradable, ¿verdad? O sea, su aspecto físico ya no le importa. O sea, no le interesa. Eso es parte de una persona que está deprimida. Otro aspecto de la persona que está deprimida en su área física es que se vuelve llorona. Sí. Por todo llora. Y no porque precisamente esté ahí llorando, pero por todo le duele. Cuando digo que llora es que todo le duele, todo le lastima, todo se queja. Así estaba Elías, hermano. Todo se quejaba. Era insoportable, hermano. Gracias a Dios que no tenía mujer Elías, sino pobrecita mujer, hermano. ¿Verdad? Entonces fíjate que esos son algunos aspectos para que usted pueda ver si tal vez en su vida hay depresión. Aunque algunos la depresión la usan al revés. En lugar de no comer, comen demasiado. ¿Verdad? O sea, no vaya usted a confundir y decir, no, yo no tengo depresión, porque fíjese que yo sí como bastante, sí, pero ¿cómo está su aspecto físico? Se fue al otro extremo. A mí no me importa cómo me miro. Entonces, o sea, lo que estoy hablando es que usan el alimento ya tanto como para no usarlo o como para usarlo en exceso. ¿Verdad? Entonces, es tremendo. Pero hay síntomas también emocionales, ¿verdad? No solamente hay físicos, sino hay emocionales. Y uno de los aspectos es que son tristes. Siempre están tristes. Se les ve en el rostro. Otros que son desinteresados. No tienen interés en nada. Dicen, ¿vamos a tal lado? No. ¿Vamos a ver a fulano? No. ¿Hagamos tal cosa? No. ¿Anda a trabajar? No. ¿Vamos a comprar esto? No. O sea, no hay interés. Y otro punto en el aspecto emocional es que vienen ansiedad.
ansiosos. De repente se les mete algo, y es que quiero esto. Y, o sea, uno dice, pero si hace un ratito no querías nada, pero es que ya, y me lo das ahorita. Está deprimido, está deprimida, ¿verdad? Entonces son aspectos que tienen que ver con la depresión. Ahora, hay momentos en la vida, hay etapas en la vida que nosotros debemos de entender que el ser humano lleva un ciclo. La vida del ser humano lleva un ciclo. Entonces, por ejemplo, la mujer tiene su ciclo en el cual llegó allá a lo óptimo de su vida y empieza la decadencia, lo que se le llama la menopausia. El hombre también tiene su propio, no tenga pena, también le entra lo suyo también, ¿verdad? Cambios de hormonas y todo, psicológico. El hombre vio a sus hijas chiquitas, las crió y de repente ahora viene por ahí otro y se la lleva. Dice, híjole, es deprimente. Dije, tanto que trabajé para que venga este y se la lleve. Y no solamente eso, sino que ya ve uno la vida, ya la ve uno para abajo, antes la veía uno para arriba. Y dice, no, todavía tengo mucho tiempo de vida, ahora ya uno va para abajo. Y entonces entran depresiones. Es normal, es normal. Son enemigos que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y que afectan nuestra vida espiritual, afectan nuestra relación espiritual. Ahora, en el Salmo 91, en el verso 3, dice, porque el Señor es el que te libra del lazo del cazador. Entonces, estas son situaciones, fíjese, estas son situaciones que afectan nuestra vida externa. Afectan nuestra vida externa. Hay lazos, hay redes que nos amarran, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 2, verso 4. ¿Cuántos son soldados del Señor? ¿Verdad que usted es soldado? Porque más vale que se ponga de soldado porque está en batalla. No puede estar ahí en la batalla haciéndola de abogado. No, tiene que ser soldado porque si no se lo van a tronar. Dice, ningún soldado en el servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Vamos a Lucas 21:34. Vamos a explicar un poquito acerca de esto, porque no quiero que me malinterprete, o que malinterprete la palabra de Dios. Lucas 21:34. El Señor Jesucristo, dando instrucciones acerca de los tiempos finales, dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y siempre aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, vamos a seguir viendo un poquito acerca de la parábola del sembrador. Recordamos que ya vimos que los que cayeron junto al camino representan aquellos enemigos que son espirituales, lo que vimos en Efesios, a Satanás y todas sus huestes. Los que cayeron junto a las piedras son aquellos que no han podido vencer sus áreas de la carne. Y ahora vamos a hablar acerca de los que cayeron junto a las espinas. Las espinas son los lazos, son las redes, ¿verdad? Son las atarrayas que atrapan. Y dice en el verso 14, 8:14 de Lucas, dice, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, por las riquezas,
por los placeres de la vida y su fruto no madura. Dice que estos son cristianos que nunca maduran. Siempre llegaron a un nivel y ahí se quedaron. Pasaron 50 años, pero de esos 50 años, 48 años se quedaron del mismo tamaño. 2 años crecieron y hasta ahí. Es como un arbolito que crece y que se quedó de ahí y ya ni fruto dio. Se quedó de un tamaño. Ahí está. Entonces, habla aquí de 3 cosas. Fíjese, habla aquí de las preocupaciones, los temores. Eso es un enemigo. Hay gente que vive atemorizada. ¿Qué va a pasar de mí? Ay, si salgo, me pasa esto. Ay, si salgo, me pasa lo otro. Dice la palabra de Dios que hay gente que no sale porque dice que allá afuera está el león que se lo va a comer. Así dice la palabra de Dios. Gente, hermano, que por todo se imagina lo peor. Le da un dolorcito aquí. Dice, ay, ya. Un paro cardíaco me va a dar ya. Si de repente tose, dice, ya me dio tuberculosis. Si, todo lo exagera. Por todo se preocupa. Todo se preocupa. Si el jefe lo manda a llamar a la oficina, ay, hermano. No se pone a pensar que lo van a ascender de posición, que le van a dar un aumento. No. Se pone a pensar lo peor. Fíjese que está comprobado que casi el 95% de nuestras preocupaciones nunca se llegan a realizar. Fíjese que de todos los temores que usted ha tenido, solo el 5% eran válidos para que usted se preocupara. Los otros 95% no valían la pena que se preocuparan porque nunca sucedió en su vida. ¿Verdad? Entonces, hay que ser libre de todo eso, de los temores, de las preocupaciones. No tiene usted que dejarse atar por los temores. Segundo, dice ahí, no se amarre por las riquezas. Las riquezas son un lazo que pueden venir a su vida. Lo que dice ahí, lo que dice Pablo, no se enreden los negocios de la vida. ¿De qué será entonces, hermano, que no tengo que tener dinero, no tengo que tener un negocio? No, téngalo. Pero sea usted señor del dinero. Sea usted señor del negocio. Sea usted señor del trabajo. Que no sea el trabajo, que no sea el dinero quien lo gobierne a usted, sino usted tomar dominio sobre él. ¿Por qué? Porque puede ser un enemigo. Puede ser un enemigo. Es normal preocuparse, ¿verdad? Es normal preocuparse. Si no nos preocupáramos, hermano, entonces agarremos el carro ahorita y démosle a 200 millas por hora. No hay pena, ¿verdad? No, hay una preocupación válida. Estoy hablando de lo que ya nos controla. A eso me estoy refiriendo. Entonces, ni las preocupaciones, ni las riquezas, ni los placeres de la vida. No piense solo en pasarla bien en este mundo. Usted vino a este mundo a cumplir una función para el cuerpo del Señor, para el cuerpo de Cristo. No solo para vivirla dándole la vuelta al mundo en 80 días, ¿verdad? Amén. Bueno, esos son enemigos, fíjese, externos que vamos a tener al fuera de nosotros. Tenemos que vencerlos también. Pero hay otro enemigo que tal vez usted le va a decir, pero es que no es mi enemigo, hermano. Vamos a Mateo capítulo 10. Y con esto vamos terminando la clase. Mateo capítulo 10, verso 34. Mire lo que dice ahí. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Fíjese que esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted hubiera creído, si usted hubiera estado oyendo al Señor Jesucristo y usted hubiera dicho, ¿será que este es Jesús? Porque a nosotros nos han pintado un Jesús así muy noble nada más, muy apapachador, ¿verdad? Muy cariñoso. Y lo era. Pero cuando había que sacar la espada, la sacaba. Entonces dice, verso 35 dice, porque vine a poner, óigame, al hombre contra su padre,
a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Tal vez ahorita está encontrando un versículo de apoyo y decir, por eso es que yo no me llevo con mi suegra, ¿verdad? No, momentito. O por eso yo no me llevo con mi papá. No, momentito. Mire lo que dice el verso 36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Fíjese, los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces fíjese que aún nuestra familia, nuestra relación, una amistad, aún el matrimonio, se puede convertir en un enemigo. Y digo se puede convertir. O sea, no estoy diciendo que son. Se puede convertir. Es como el dinero. No es un enemigo. Se puede convertir en un enemigo. ¿Verdad? O sea, usted debe de saber hasta dónde esa situación va a ser su enemigo. Y va a ser su enemigo si lo va a dominar a usted. Pero si usted va a dominar a eso, usted lo va a hacer esclavo a esa situación. Y esa situación le va a servir a usted. Entonces, un enemigo que nosotros tenemos y que usted se va a enfrentar, usted que está empezando en las cosas de Dios, es su propia familia. No espere que su familia lo comprenda, la comprenda, le aplauda y le diga, qué bueno que estás buscando a Dios. No, se van a burlar de ti, se van a reír de ti, te van a decir, pero ya te volviste loco. Ahora ya te hiciste de esos que se les soban los cables. ¿Por qué? Porque los enemigos del hombre serán los mismos de su propia casa. Ahí es donde están los verdaderos enemigos. Los enemigos, hermano, que realmente nos van a afectar mucho son los que están más cerca de nosotros. Un enemigo lejos, ese no afecta. Pero un enemigo cerca, ese nos va a dañar mucho, ¿verdad? Entonces, ese es otro enemigo que tenemos que vencer también. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Sacándolos de la casa? No va a llegar usted hoy diciendo, ajaja, hoy me dijo el pastor que tú eres mi enemigo, así que te vas de la casa hoy mismo. No es así, ¿verdad? Entendamos la palabra de Dios. Pero, óigame bien, si tuviera que escoger, si le pusieran un ultimátum, o niegas tu fe en el Hijo de Dios, o ya no eres pariente nuestro, ¿qué va a escoger usted? O sea, a eso se refiere aquí. Que cuando ya se le ponen a la par de ellos a Dios. Y ese, por ejemplo, es un problema que se da en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la pareja, el cónyuge de la persona que se convierte a Cristo, ve a Jesús como un enemigo, como un contrincante, ¿verdad? Como un rival. Entonces usted tiene que enseñarle a esa persona, decir, no, él no es tu rival. ¿Cómo te vas a comparar tú a Jesús? Él es mucho más que tú, ¿verdad? Si yo estoy contigo, no porque tengo que estar comparándolos a ustedes. Yo decidí con quién me voy a quedar, que es con Cristo. Pero voy a condescender en vivir contigo, ¿verdad? Esa es la actitud que usted debe tomar, ¿verdad? Entonces, hay enemigos que tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. ¿Está usted en batalla? Si no lo sabía, hoy usted lo está sabiendo. Hay muchos enemigos que usted tiene que vencer todavía. Espero que ya haya empezado a vencer, o por lo menos que haya empezado ya a pelear, ¿verdad? Que no vaya a decir este día, ay hermano, yo pensé que aquí el evangelio era diferente, mejor me voy de la batalla. No. Sea fuerte, sea firme. Y el otro estudio vamos a ver cómo vencer.
¿verdad? Porque Dios no nos va a avergonzar. Dios ya nos dio la victoria a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta semana que estamos empezando. Usted sabe que los días que tenemos por delante son una bendición y vamos a darle gracias a Dios por esa bendición que tenemos. Levanten su corazón a Dios. Ofrézcale su vida a Dios. Qué bueno que usted decide venir a buscar a Dios desde el primer día de la semana. Y dígale, Padre, gracias por esta semana que tengo. Porque esta semana, Señor, yo voy a vencer los enemigos que vengan delante de mí. A través de Cristo Jesús, Señor, gracias porque no somos ignorantes de las artimañas de Satanás, sino conocemos, Señor, al enemigo, estamos conociendo al adversario y vamos a vencer para la gloria de Cristo Jesús. Recibimos la bendición que tienes para nosotros, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes y que este día, Señor, podamos seguirte alabando y seguirte glorificando Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Por medio de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.